Buenas noches a los hermanos y amigos que nos logran ver y escuchar por medio de este medio. Damos gracias a Dios porque nos permite la oportunidad de poder anunciar el mensaje del Evangelio. Así que, mi estimado amigo y hermano, le invitamos para que ahí en su casa, donde usted nos puede ver y escuchar en cualquier parte del mundo, queremos invitarle para que ponga atención al mensaje que será predicado en esta hora. Vamos a iniciar esta transmisión y vamos a cantar dos himnos de nuestro signario, signos y cánticos del Evangelio. Y el primer himno que vamos a cantar es el número 48. El himno número 48 que dice: el llorar nos salva. El llorar nos salva, aunque corra por mi faz llanto amargo en profusión, no me lavará jamás. El llorar nos salva, lágrimas y vida dio, precio inmenso de mi paz, quien del cielo descendió, es Jesús quien salva. Obras no me salva, cuanto yo pudiera ser, es del todo eficaz. Obras no me salva, lágrimas y vida dio, precio inmenso de mi faz, quien del cielo descendió, es Jesús quien salva. Vida nueva tengo, quien la ley de Dios cumplió, quien en Golgota expiró, es Jesús quien es Jesús quien salva. Lágrimas y vida dio, precio inmenso de mi paz, quien del cielo descendió, es Jesús quien salva. También queremos cantar otro himno más. El himno número 115. Solo tu preciosa sangre, Cristo Salvador. Solo tu preciosa sangre, Cristo Salvador. El pecado quitar puede de este pecador. Oh, con tu preciosa sangre, límpiame, Señor. Aún por mí la derramaste en tu gran amor.
purificado fuere como el carmesí, puro más que blanca nieve, me pondrás a mí. Oh, con tu preciosa sangre, límpiame, Señor. Aún por mí la derramaste en tu gran amor. Solo tu preciosa sangre salvación me da. Haz que sin cesar me guarde, libre de pecar. Oh, con tu preciosa sangre, límpiame, Señor. Aún por mí la derramaste en tu gran amor. Por la sangre del Cordero soy el vencedor de Satán y del pecado. Gloria al Salvador. Oh, con tu preciosa sangre, límpiame, Señor. Aún por mí la derramaste en tu gran amor. Así es, mi estimado amigo y hermano, solo por la sangre del Cordero, dice el himno, hay perdón, hay salvación. Y es que también, amigo, dice el libro de los Hechos, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Vamos a hacer una oración para luego dejar a nuestro hermano Abner Rodríguez con el mensaje del Evangelio. Oremos. Padre que habitas en los cielos, te agradecemos, oh Dios, en esta noche por permitirnos en este momento anunciar el mensaje. Gracias, oh Dios, porque hay personas, hermanos y amigos que tendrán, oh Dios, esta bendición de oír el mensaje del Evangelio. Y pedimos, oh Dios, para que sea tu palabra y tu Santo Espíritu que convenza a aquellas personas que no tienen a Cristo en su corazón, para que ellos puedan echar mano de la vida eterna, aceptando a Jesucristo en el corazón como el único Salvador. Por el hermano, oh Dios, que tendrá este ministerio de anunciar el mensaje, lo encomendamos a tus fieles cuidados, para que seas tú también, oh Dios, por medio de tu Santo Espíritu, que le ayudes. Te lo pedimos, oh Dios, en el nombre del Señor Jesús, quien es nuestro Salvador. Amén. Así que invitamos a los hermanos y amigos, porque a continuación viene el mensaje del Evangelio. Pero después del mensaje del Evangelio viene una meditación para todos aquellos que ya hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador. Así que ahí está el mensaje para los amigos, pero también para los hermanos. Dejamos a nuestro hermano Ángel. Queremos agradecer una vez más su valiosa presencia, amigo y hermano. Siempre agradecemos a nuestro Dios de igual manera por esta oportunidad brindada de parte de Él, de poder una vez más poder cumplir con este ministerio tan importante que nosotros tenemos como creyentes. Deseo que en esta ocasión pensemos allí en Hechos capítulo 3, versículo 19. Hechos 3:19,
aquí estaremos viendo algo muy importante. Estaremos meditando en algo muy importante, tanto para usted, amigo oyente, que nos está escuchando y nos está viendo en esta hora. Deseo compartir en esta ocasión lo que debe hacer el ser humano para poder ser perdonado por Dios. En otras palabras, lo que exige Dios al ser humano para que pueda ser perdonado y pueda ser salvo. Hechos capítulo 3, versículo 19, leemos: así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados. Dios nos bendiga al meditar en su palabra. Leemos solamente esta porción, esta parte del versículo, para meditar en ella. Y como decía anteriormente, estaremos considerando lo que Dios exige a el hombre para poder ser perdonado. Inicia diciendo el versículo, amigos y hermanos: así que arrepentíos. Primeramente, Dios exige arrepentimiento. Exige arrepentimiento con el ser humano. ¿Pero qué es arrepentimiento? Arrepentimiento es cambio de pensar. Un cambio radical de pensar en relación a Dios y a el pecado. Amigos oyentes, ¿qué piensa usted de Dios? ¿Qué piensa el ser humano de Dios? El ser humano piensa que Dios es tan misericordioso y es un Dios lleno de amor que no puede enviar a nadie al infierno o a la condenación. Muchas personas creen de esta manera. Pero, amigo, esto es un pensamiento erróneo. Es un pensamiento que no va de acuerdo a la palabra de Dios. Arrepentimiento es cambio de pensar, cambio radical en la manera de pensar hacia Dios y hacia el pecado. Es una manera de pensar diferente, porque esto es lo que piensa el ser humano de Dios. Pero, amigos oyentes, Dios exige arrepentimiento. ¿Arrepentimiento de qué? ¿O por qué? A causa de lo que es usted y lo que ha hecho, amigos oyentes. ¿Qué es usted? Usted es un pecador. La Biblia dice que todos somos pecadores y que los hombres están destituidos de la gloria de Dios. Pero también, amigo, ha hecho enfurecer a Dios. Ha ofendido su santidad a Dios. Por eso Dios exige un arrepentimiento, una manera radical de cambio de mente, cambio de pensamientos de los seres humanos. Dice el versículo: arrepentíos. Arrepentirse. Arrepentirse de lo que ha hecho y por lo que es. Ha ofendido a Dios, amigos oyentes. Toda nuestra vida diaria, continuamente pecamos contra Dios, porque nosotros somos seres humanos. Pero, amigo, permítame decirle que hay dos tipos o dos grupos de pecadores. En absoluto todos pecadores. Pero están los pecadores arrepentidos y los pecadores no arrepentidos. Están aquellos que reconocieron en su momento, en la condición en la que nos encontrábamos, en la que reconocimos de que ciertamente habíamos ofendido a Dios. Nosotros reconocimos esto y nos arrepentimos. Nosotros cambiamos nuestra manera de pensar respecto hacia el pecado y hacia Dios. De igual manera, eso es lo que tiene que hacer usted, amigos oyentes. Arrepentirse de lo que ha hecho. Dios está dispuesto a poder oír la súplica del hombre, del pecador. La primera oración que Dios oye es cuando el ser humano viene a Jesús, cuando viene a Jesucristo, arrepentido de lo que ha hecho, arrepentido de sus pecados. Amigos oyentes, esto es lo que exige Dios primeramente del ser humano: arrepentimiento por lo que ha hecho y por lo que es. Ha ofendido la santidad de Dios, amigos oyentes. Las acciones que el ser humano ejerce en cada día de nuestra vida van en contra de la voluntad de Dios. Y nosotros le estamos dando a conocer, amigos oyentes, de que Dios exige arrepentimiento, un cambio de pensar, una manera radical de pensar en relación hacia el pecado y hacia Dios. Sin embargo, miramos a personas estar satisfechas con su manera de pensar, estar satisfecha con su manera de pensar hacia el pecado. Se satisfacen, se sienten alegres, se sienten contentos al estar en tan baja condición espiritual, de estar destituido de la gloria de Dios. Parece que a los hombres les causa satisfacción estar en ese estado lamentable de estar separado
de Dios y piensan de una manera errónea de Dios. Amigo, primeramente hay que arrepentirse por lo que hemos hecho. Reconozcamos que somos pecadores. Reconozcamos que hemos ofendido la voluntad de Dios. Reconozca que usted es un pecador. Reconozca que usted en este momento es un necesitado de la salvación. Arrepiéntase de sus pecados. Nuestro trabajo es hacerle saber, amigos oyentes, de que usted debe arrepentirse. Pues la palabra de Dios dice, arrepentíos, arrepentirse. En todos los casos que encontramos en la palabra de Dios, siempre Dios exige arrepentimiento cuando el hombre está en mal estado espiritualmente. Siempre Dios exige arrepentimiento. Pero no solamente, amigos y hermanos, exige arrepentimiento, sino que también exige una conversión genuina. Primeramente, un arrepentimiento sincero. Pero después, según el orden que encontramos en esta porción bíblica, Dios exige una conversión genuina. Dice el versículo, así que arrepentidos y convertidos. ¿Pero qué es convertirse? Es volver. Nos da la idea de volver a un estado que el ser humano ya estuvo anteriormente. Porque no es normal. No es normal que el hombre se encuentre en ese estado espiritual. Dios no creó a un hombre o al ser humano para que se encontrara o para que estuviera alejado de Dios, destituido de su gloria. Dios no creó al ser humano así. No lo creó con el fin o con este propósito de estar alejado, de estar destituido de la gloria de Dios. Esto es anormal. Por eso es necesario una conversión genuina. Volver a un estado que es natural, porque no es natural, ni es lo normal de que el hombre esté destituido de la gloria de Dios, separado de Dios en tan baja condición espiritual. Dios exige una conversión genuina, implica en una transformación de una cosa a otra distinta, volver a la normalidad. Amigos, esto es lo que encontramos en la palabra de Dios. Quiero que leamos un versículo para poder apoyar esto. Aquí en Ezequiel 18:32 dice, porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor, convertíos pues y viviréis. Amigos, es necesario arrepentirse, como decía anteriormente. Es necesario arrepentirse por lo que hemos hecho. Es necesario una conversión genuina. Pero amigos, el versículo sigue diciendo, así que arrepentíos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados. Mire que aquí encontramos una confirmación muy importante. Aquí encontramos el resultado satisfactorio al poder arrepentirnos de una manera muy sincera, de podernos convertirnos a Dios de una manera muy genuina. Encontramos aquí el resultado satisfactorio que encontramos aquí para aquel que se arrepiente y se convierte a Dios. Mire lo que dice, así que arrepentíos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados. Amigos oyentes, al podernos arrepentir nosotros de una manera muy sincera, al podernos convertir a Dios de una manera muy genuina, nosotros obtenemos el resultado satisfactorio del perdón de nuestros pecados. ¿No le parece maravilloso esto, amigos oyentes? Poder recibir el perdón de absolutamente todos nuestros pecados. Lamentablemente, las personas se han creado una idea falsa, errónea, de que Dios, a causa de lo enorme que pueden ser los pecados para los seres humanos, creen que Dios es imposible que Dios perdone tales pecados. Pero aquí encontramos que dice, así que arrepentíos y para que sean borrados vuestros pecados. Todos los pecados, amigos. No importa lo que usted haya cometido. No usted lo que usted haya hecho. No importa lo malévolo y grande que para usted le parezca sus pecados. Dios los perdona, amigos oyentes. Así que arrepentíos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados. Permítame darle, amigos oyentes, una característica grandiosa, una característica maravillosa del perdón de Dios. Y es que el perdón de Dios
es inmediato. Es inmediato, amigos oyentes. Qué maravilloso entonces pensar de que desde el momento que nosotros reconocemos nuestra condición espiritual, arrepentirnos y convertirnos a Dios, de inmediato, amigos oyentes, recibimos el perdón de nuestros pecados y de esta manera poder una vez más tener la comunión con Dios, poder tener y poder reconciliarnos con Dios, volver al estado normal para que el hombre fue creado, para tener comunión con Dios, el creador de todo, el perdón de nuestros pecados. Queridos amigos, queremos decirle que Jesús murió por usted. Queremos decirle que para que usted tuviera esta oportunidad de poder recibir el perdón de sus pecados, tuvo que ejercerse un sacrificio. Tuvo que hacerse un sacrificio, porque la ley exigía un sacrificio. Para que usted en esta hora tenga la oportunidad de recibir el perdón inmediatamente, fue necesario de que alguien muriera en la cruz, en el Calvario. Tuvo que suceder, tuvo que morir alguien sin pecado, sin contaminación de pecado, perfecto, santo. Y ese es el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo fue el único capaz de poder cumplir estos requisitos que la ley exigía de alguien sin pecado, sin contaminación, santo, santo y santo, santo sin ningún pecado. Amigos oyentes, el Señor Jesucristo murió por usted. Jesús en la cruz, en el Calvario, murió por usted. Y siempre la base de este mensaje que nosotros predicamos es el Señor Jesucristo. Arrepiéntase y conviértase a Jesús, amigos oyentes. Vuelva a su estado normal para que el que usted fue creado, de estar en comunión con Dios. Porque en este momento usted no tiene comunión con Dios, lamentablemente. Amigos, Jesús murió por usted en la cruz, en el Calvario. Respóndala de una manera positiva. No continúe negando la obra de Cristo. No continúe rechazando el perdón de sus pecados. No continúe rechazando la vida eterna que Dios está ofreciendo. Jesús murió en la cruz, en el Calvario. Fue sepultado, pero al tercer día Él resucitó victorioso de entre los muertos. Y es por eso que existe la posibilidad enorme y maravillosa de poder obtener el perdón de nuestros pecados de una manera absoluta. Amigos oyentes, hemos visto aquí lo que Dios exige para con el ser humano: arrepentimiento verdadero, una conversión genuina. Y al cumplir esto, obtenemos el resultado satisfactorio para nuestra alma, el perdón de nuestros pecados. Así que, arrepentidos y convertidos, para que sean borrados vuestros pecados. Amigo, hemos salido de nuestra responsabilidad. Ahora usted decide qué hacer con el perdón que Dios está ofreciendo en esta hora. Si recibirlo o rechazarlo, si continuar en ese estado espiritual o venir a Cristo arrepentido y convertirse a Él, y de esta manera obtener gratuitamente, de una manera inmediata, el perdón de sus pecados. Le invitamos a que venga a Jesús en esta noche y de esta manera usted cambie el rumbo eterno de su alma. Que el Señor le bendiga. Bien, ya escuchamos el mensaje del Evangelio. Y mi estimado amigo, usted ha tenido la gran bendición. Porque déjeme decirle que hay muchas personas que quisieran tener esta bendición, este tiempo de oír el mensaje del Evangelio, pero ya no tienen oportunidad. Y son aquellas que partieron de este mundo sin Cristo y lamentablemente están en un lugar de sufrimiento que la Biblia dice el infierno. Un lugar de tormento donde se encontró aquel rico o donde está el rico, en aquel gran sufrimiento y será eterno. Bien, vamos a meditar un momento para nosotros, los que ya hemos recibido a Cristo en nuestro corazón como el único Salvador de nuestras almas.
Y nosotros estamos viviendo un momento difícil en este tiempo. Para mencionarle algo, en nuestro municipio había ayer y hoy un toque de queda donde era imposible transitar por las calles de este municipio. De manera, mi estimado hermano, que en estos días, por la situación que se vive mundialmente, han habido para los hermanos, para nosotros, algunos más que otros, algunas limitantes en las actividades con relación a lo espiritual. ¿Qué quiero mencionar con esto? Que han habido locales en nuestro país donde han permanecido cerrados por la situación que se ha dado. Y de esa manera los hermanos no se han congregado por este tiempo, pero en algunos otros lugares los hermanos han optado en congregarse en las casas y de esa manera han estado aprovechando el tiempo y en comunión, y de esa manera han estado en el calor espiritual. En el caso de nosotros, sí nos hemos reunido en el local, pero con algunas limitantes. Hemos cambiado el horario, hemos hecho las reuniones más cortas, pues para mencionarle algo, hoy solamente oramos y partimos el pan, no cantamos ningún himno. Esto siendo o tomando algunas precauciones, porque tenemos vecinos que incluso llegó uno en alguna ocasión y nos dijo que no nos podíamos congregar. Pero hermano, en la vida personal nosotros tenemos algunas cosas o algunos privilegios muy importantes. Y en eso quiero que nos basemos en estos minutos a ver algunas de las bendiciones, también responsabilidades que nosotros tenemos de manera personal en relación con Dios. Y para ello quiero que leamos una escritura en el libro de Hebreos, en el capítulo 10. Vamos a leer el versículo 19 al 22. Menciono otra vez la cita. Hebreos en el capítulo 10, versículo 17 al 22, dice así esta escritura. Así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Que Dios nos bendiga en la meditación de su palabra. Hermano, en estos versículos nosotros vamos a
a encontrar tres cosas que los creyentes tenemos y que esto lo podemos disfrutar a pesar de las limitantes que tenemos en este tiempo. Lo podemos disfrutar de una manera personal y hay que aprovecharlo. Una de las primeras cosas que nosotros tenemos los creyentes es lo que dice el versículo 19. Y el versículo dice así: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo. Hermano, cada uno de nosotros, los que hemos recibido a Jesucristo en nuestro corazón como el único Salvador, tenemos en primer lugar libre acceso a la presencia de Dios. Eso dice el versículo. Eso, mi estimado hermano, lo tiene usted. Lo tiene su servidor. Podemos estar rodeados de diferentes problemas personales. Podemos estar rodeados también de dificultades, como la situación que tenemos, que es mundial. Pero personalmente, cada uno de nosotros, según este versículo, tenemos libre acceso a la presencia de Dios. Esto, mi estimado hermano, si nosotros revisamos en el Antiguo Testamento, en el pueblo judío, ellos no tenían este libre acceso de entrar a la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque estaba el lugar santísimo. Pero al lugar santísimo, entre los judíos solo podía entrar el sumo sacerdote. Y entraba una vez al año. O en otras palabras, entraba un día en el año. Pero en este día, quiero aclarar, entraba 2 veces al lugar santísimo. Entraba a favor del pueblo y entraba a favor de su propia persona. Eso pasaba, mi estimado hermano, en el pueblo de Israel. Solo el sacerdote entraba al lugar santísimo. Solo él lo podía hacer. Pero podemos recordar, cuando el Señor Jesucristo está en este mundo y muere, dice el Evangelio de Lucas que el velo del templo se rasgó, se abrió. Aquello que para los judíos hacía la división entre el lugar santo y el lugar santísimo, ese velo, dice la Escritura, que se abrió. Esto era, mi estimado hermano,
lo que se estaba haciendo a favor de nosotros. Y es por eso que hoy usted y yo, dice el versículo, que tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo. Y ahora nosotros, teniendo este libre acceso, nosotros podemos entrar todos los días, a cualquier hora del día, ya sea en la noche, ya sea en el día. Usted tiene este libre acceso. El creyente tiene este libre acceso al lugar santísimo, a donde está Dios, a la presencia de Dios. Eso dice el versículo. Esto, el creyente, como decíamos al principio, tiene que disfrutarlo. Y esto tiene que hacerlo de manera personal. Y no importa cómo estemos o si hay enfermedad en el cuerpo, enfermedad física, si hay problema a nuestro alrededor, en nuestro municipio, en nuestro país, si hay problema en el mundo, nosotros tenemos esta libertad. Y no hay autoridad, no hay persona que nos pueda impedir. Tenemos esto, no porque nosotros hayamos sido personas buenas, no porque nosotros seamos buenas personas en este mundo. Lo tenemos. Dice el versículo, por la sangre de Jesucristo. Por eso, mi estimado hermano, lo tenemos por la obra que hizo el Señor Jesucristo en este mundo, que ya se van a cumplir unos 2000 años. Porque si no hubiera sido por la obra del Señor Jesucristo, la humanidad en general, todos los seres humanos estaríamos perdidos. Pero dice el versículo, por la sangre de Jesucristo, por la obra que hizo el Señor Jesucristo en este mundo, donde murió por nosotros clavado en aquel madero, donde realizó la obra completa, yendo al sepulcro y resucitando al tercer día. Hermano, por eso usted y yo tenemos el libre acceso a la presencia de Dios. Porque también nosotros nos hemos convertido en sacerdotes, como dice o como escribió el apóstol Pedro. Nosotros somos sacerdotes. Y así como el sacerdote en el Antiguo Testamento entraba al lugar santísimo un día en el año, nosotros como sacerdote entramos, tenemos este libre acceso, pero no un día en el año, sino todos los días que estemos en este mundo. Hermano, eso tenemos. No por nuestros méritos, sino, dice el versículo, por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo
que Él nos abrió, dice, a través del velo, esto es de su carne. Mira, esto es de su carne. Pero tenemos otra cosa más. Dice el versículo 21. Aquí menciona también la palabra teniendo. Y el versículo 21 dice así: y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Además, mi estimado hermano, de tener el libre acceso a la presencia de Dios, dice el versículo que tenemos también un gran sacerdote. Y esto nos hace a nosotros que tengamos seguridad. Porque, amigo, el que tenemos sobre la casa de Dios es Dios. Y Él está sobre todo. No hay otro que se le iguale. Él es el Rey de Reyes. Él es el Todopoderoso. Eso tenemos nosotros los creyentes. Y esto nos produce a nosotros seguridad. Nos damos cuenta entonces. Nosotros en este mundo tenemos el libre acceso y tenemos el gran sacerdote sobre la casa de Dios. Y esto lo podemos disfrutar personalmente. Porque, hermano, en muchos lugares no tienen la libertad de congregarse, no pueden tener esto por la situación que estamos pasando a nivel mundial. Lo hemos tenido, pero hoy no tenemos esta libertad completa. Disfrutamos en conjunto con nuestros hermanos cuando estamos reunidos en un local. Pero sí de manera personal, de manera individual. Nadie nos quita el libre acceso y el gran sacerdote sobre la casa de Dios. Pero quiero pensar en la tercera cosa que nosotros tenemos. Y dice el versículo 22. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Hermano, la tercera cosa que nosotros tenemos en este versículo es que cada uno de nosotros tiene responsabilidad. Eso tenemos. Cada uno de nosotros los creyentes tenemos una gran responsabilidad. ¿Cuál es? Dice el versículo, acerquémonos. Esa es una responsabilidad personal de cada creyente. Acercarse. Ahora, ¿qué es esto? ¿O con qué tiene que ver esto? Hermano, esto es, en primer lugar,
En estas palabras, esto es vida cristiana. ¿A qué quiero referirme con esto? Que esto es la vida de cada uno de nosotros los creyentes. Estarnos acercando a Dios cada instante. Dije que esto es vida cristiana. Porque a nosotros nos toca a cada momento hacer esto. Acercarnos, acercarnos y acercarnos. Esto es vida cristiana, dije. No puede un creyente, o no conviene a un creyente que en su vida, que en su andar en este mundo, permanezca alejado. No conviene. No es vida cristiana. Porque en la vida espiritual, hay momentos y que se nos presentan cosas donde nos alejan, donde nos apartan de Dios. Y estos son los pecados, pero también esto es aquellas acciones que nosotros hacemos en el andar en este mundo. Y el pecado nos aleja de Dios. Y nosotros cada instante estamos fallando. Porque, hermano, nosotros fallamos muchas veces con el pensamiento. Fallamos muchas veces con la vista. Y fallamos muchas veces con las acciones. Y esto nos hace alejarnos de Dios. Y no podemos vivir alejados de Dios. Por eso digo, hermanos, que esto es vida cristiana, acercarse. Que tiene que ver con la responsabilidad que nosotros tenemos. Claro está que si fallamos, hay que pedir perdón. Si pecamos, hay que confesar. Y esto es acercarse. ¿Vea? Al pecar, confesar. Por eso dije que esto es vida cristiana. Esto es la vida cristiana. Pero también esto es invitación divina a una audiencia con el mismo Dios, por lo que mencionamos anteriormente. Esto es invitación divina a una audiencia divina. Porque si nosotros nos acercamos, acerquémonos, dice el versículo, esta es una invitación. Y nosotros obedecemos esta invitación y vamos a una audiencia con la persona divina. Porque si nos acercamos, nosotros nos estamos comunicando con Dios. Esto es, mi estimado hermano, la responsabilidad que nosotros tenemos. Ahora bien,
¿Cómo nos acercamos? ¿O cómo debemos acercarnos? Dice el versículo, con corazón sincero. Allí, mi estimado hermano, se está cumpliendo la responsabilidad que nosotros los creyentes tenemos. Nos da la forma cómo cumplir con esta responsabilidad. Y nosotros debemos de acercarnos, dice el versículo, con corazón sincero. A través de otros versículos, nosotros podemos notar que Dios nos dice, como en Jeremías dice un versículo, dame, hijo mío, tu corazón. Eso dice el versículo. Dios pide nuestro corazón. Pero esto no es, o no significa, que nosotros vamos a sacar nuestro corazón de carne para dárselo a Dios. ¿Con qué tiene que ver esto? Hermano, esto tiene que ver con nuestro sentimiento, con nuestro intelecto, con nuestras emociones. Eso es lo que nosotros debemos darle a Dios. Eso es lo que pide Dios. Lo que cada uno de nosotros, los creyentes, tenemos que hacer es darle a Dios o presentarle a Dios nuestras emociones. ¿Para qué? Para que Dios sea el que nos ayude. Para que Dios sea que nos guíe en el andar y en esta responsabilidad que nosotros tenemos. Eso pide Dios y así debemos acercarnos. Lamentablemente nosotros muchas veces no lo hacemos de esta manera. Pero ¿por qué no lo hacemos? De presentarle a Dios nuestras emociones, nuestras decisiones. Porque muchas veces nosotros queremos hacer aquello que a nosotros nos agrada, que a nuestro cuerpo nos va bien. Pero en esta responsabilidad que nosotros tenemos, debemos de acercarnos, como dice el versículo, con corazón sincero. Con un corazón íntegro, con un corazón puro. Así debemos acercarnos, porque nos puede pasar, o muchas veces lo hacemos, como dijo el Señor Jesucristo a los judíos. Este pueblo, dijo, me alaba de labios, pero su corazón, dice, está lejos. Eso dijo el Señor Jesucristo. Hermanos, la responsabilidad, acercarnos, tiene que ser con corazón sincero. Esa es la responsabilidad que cada creyente tiene en este mundo. Y así debemos de hacerlo, con corazón sincero. Porque si nuestro corazón
no es íntegro, no es puro, nosotros no nos acercamos bien o no intentamos acercarnos bien y nos mantenemos alejados. Y esto no es vida cristiana, porque vida cristiana es estarse acercando, pero la forma la da el versículo. ¿Cómo debemos de hacerlo? Entonces, hermano, tenemos responsabilidad. Y en esta responsabilidad, que es acercarnos, tenemos en primer lugar que tenemos que hacerlo con corazón sincero. El versículo continúa diciendo cómo debemos seguirlo haciendo. Pero el tiempo se nos ha ido. Y si tenemos otra oportunidad, nosotros seguiremos meditando en esta responsabilidad que tenemos, cómo acercarnos a la presencia de Dios. Pero piensen esto, tenemos libre acceso a la presencia de Dios. Debemos de hacerlo a cada instante. No importa si estamos enfermos, si estamos con salud, tenemos este libre acceso. Tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Pero también tenemos responsabilidad. Y estamos viendo en este tercer punto la responsabilidad que tenemos de acercarnos y cómo hacerlo. Si hay oportunidad, continuamos en otra ocasión. Agradecemos a los hermanos y si han habido amigos también escuchándonos, les agradecemos. Y si el Señor nos permite, el próximo jueves estaremos anunciando otra vez el mensaje del Evangelio. Si estamos con vida y si el Señor no ha venido, también estaremos dando a conocer la enseñanza para cada uno de nosotros, porque entendemos y sabemos que hay muchos hermanos que no se pueden congregar, pero están estos medios donde se predica el mensaje del Evangelio y se anuncia también o se da la meditación, la enseñanza para todos aquellos que ya hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador. Vamos a orar para finalizar. Padre, gracias porque nos has permitido esta oportunidad de anunciar tu palabra a los amigos, pero también, oh Dios, de meditar en tu palabra para nosotros y ver, oh Dios, en estos versículos lo que el creyente tiene. Gracias, oh Dios, porque esto ha sido por los méritos de Cristo, que se entregó por nosotros muriendo en la cruz en el Calvario, y Él ha sido el medio y lo sigue siendo para todo creyente. Gracias por los hermanos y los amigos que nos han visto y escuchado a través de este medio. Pedimos por ellos, por los amigos, para que puedan pensar en que necesitan a Jesucristo para ser salvos de la condenación eterna. Guárdanos a todos en esta noche. Te lo pedimos, oh Dios, en el nombre del Señor Jesús, quien es nuestro Salvador. Amén.